por ejemplo, conversando, ¿no? Si seas un ingeniero y estés, no sé, haciendo un puente y tú dirás, las finanzas no me conciernen. El puente lo está financiando alguien. ¿Fue una Ajá, emisión de bonos o fue un préstamo sindicado o fue etcétera? O la empresa para la que trabajas transa en bolsa, el precio está ajá. arriba, el precio está abajo, tienes menos bono. Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana nos sentamos con personas de todos los caminos de la vida para conocer de ellos acerca de sus fracasos, sus aciertos, sus errores y aquellas cosas que han aprendido a través de su camino y en las industrias en las cuales trabajan. El propósito de todo esto y el espacio que hemos creado aquí es para que todos en conjunto como comunidad sigamos creciendo profesional y, más importante todavía, personalmente. Entonces, el episodio número 91, que es el episodio que estamos compartiendo el día de hoy, es un episodio que siempre, como les comento en este espacio, tenemos un tema central, siempre tiene un tema central cada una de estas conversas, y el día de hoy sé que vamos a hablar mucho de finanzas, que es algo sumamente importante que muchas veces a medida que vamos creciendo, tal vez en nuestros primeros años, después de haber salido de la escuela o la universidad, lastimosamente no recibimos mucha educación de este tipo, lastimosamente no estamos expuestos a muchos temas de finanza o a las cosas que están alrededor de este mundo, y por eso la conversación de hoy creo que va a ser muy fascinante para jóvenes que estén escuchando o personas que incluso son un poco mayores a las personas que son contemporáneas con nosotros, porque creo que es un tema que siempre nos va a acompañar toda la vida y que de una forma u otra, tanto profesional como personalmente, es importante que estos temas por lo menos estén presentes en nuestra vida. Entonces, la persona que nos acompaña en el episodio 91 le conozco desde hace muchísimos años, nos conocimos cuando estábamos en la escuela, tenemos mucho tiempo sin conversar, no sé realmente en qué anda mucho en su vida y por eso estoy excited de conocer qué ha sido de su vida, cómo ha quedado involucrada en lo que está trabajando el día de hoy. Y vamos a recibir entonces por acá a Valerie Harrington. Bienvenida, Valerie. También quiero aprovechar para comentar. ¿Cómo estás, Valerie? ¿Cómo andas? Te pones el headset por allá y arrancamos. Quiero aprovechar para comentar que Valerie hoy día se desempeña como Associate Fund Manager en Ginebra, Suiza. Entonces, no estás trabajando aquí en Panamá, estás trabajando afuera. ¿Hace qué tiempo te fuiste afuera? Y todas estas incógnitas tengo en la cabeza. Pero antes de arrancar, bueno, primero te agradezco por acompañarme aquí y por venir a compartir con la comunidad de PUA. Lo primero que quiero preguntar, porque hay personas que seguramente van a escuchar esto que te conocen, hay personas que nos escuchan y nos ven fuera de Panamá y seguramente no te conocen, y siempre me gusta ir construyendo un poco la identidad de con quién estoy hablando. Entonces, par de cositas que me gustaría aclarar. Si trabajas en la línea de trabajo en la que estás hoy día, claramente los números es algo que está en tu día a día, ¿verdad? Vámonos un poco atrás para entender. ¿Los números siempre te gustaron, siempre se te dieron? ¿Hay un financista en tu familia o es que tu papá era banquero o es que te llamaron la atención o fue algo que descubriste más adelante? Primero que todo, gracias por aceptar mi autoinvitación. Estoy feliz de estar aquí. Em, Vengo de familia de banqueros, Ujú. definitivamente. Ok, ok. Siempre, o sea, mi mamá siempre fue, tú puedes estudiar lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que te haga feliz. Pero metían por ahí el tema de... Ella no, pero, o sea, sí. Y al final me terminó gustando. O sea, sí empecé un poco porque la universidad donde fui era muy buena en finanzas. Ok, em, y me terminó gustando, ¿no? O sea, no pensé que me iba a gustar. Ahora sí creo que hay tantas cosas que hacer dentro de las finanzas que claro. me veo aquí for the long run, Ok, pues. en esta industria en la que estás trabajando. Ahora, cuando dices que la universidad a la que fuiste es buena en finanzas, ¿es porque fuiste decidida a algo de finanzas o porque te gustó fue la universidad y después comenzaste a buscar o tal vez como que desde la escuela y esos primeros años ya era como que voy all in en finanzas, o sea, sé que quiero algo por esa línea, business, finanzas, etcétera. Yo quería ir a esa universidad. Ok, O sea, mi madrina fue a esa universidad. Queda en Washington, D.C., que siempre me pareció una ciudad interesante. Es una universidad de gente de todas partes del mundo, ok, súper diversa, ok, de mucha historia y de mucho de... Viene de la rama jesuita, no tanto ok. porque yo sea religiosa, sino el tema de los jesuitas siendo... La educación se enfoca en crear como gente para bien, como que tú estás Ok, aprendiendo para ok. después O sea, estás recogiendo, darle algo claro, estás a la recogiendo sociedad. tools para then
como acabas de decir, Correcto. impactar a tu sociedad, a tu círculo cercano y así hacia afuera, ¿no? Como ese ripple effect a través de las habilidades que adquieres. Ok, eso tenías eso. Pero quiero saber puntualmente, sabías que querías ir para allá y dónde o cuándo fue el momento que dijiste It's Finance, como que voy a deep dive porque vale la pena recalcar y las personas que han estudiado finance o que están cerca de este mundo saben que es un mundo complejo, o sea, mucho de quemarse las cejas, mucho estudio, dedicación, te pudiste haber tal vez ido por otro lado. Entonces, ¿cuándo fue el momento que dijiste como que bueno, this is it? Yo lo fui tanteando, o sea, yendo a la universidad fue como que, ok, voy a hacer esto. Sentía un poco de, sí, presión, por así decirlo. Ok, ok, Y fue, bueno, voy a tantear y si no me gusta me cambio, ok, ¿no? ok. Y al final me terminó gustando, como que sí entendí y es algo que entre más trabajo en la industria, más lo veo de esa manera. O sea, para mí el mundo, para bien o para mal, como que se maneja con plata. O sea, la Ujú, plata es lo que mueve todo. ujú. Así no estés en finanzas, o sea, si seas, eh, no sé, si estés en el sector de educación, en el sector tech, si seas un ingeniero, todo se mueve al Artista, lo final, que alguien te sea, está sí, financiando claro. y hay alguien atrás estructurando la transacción, moviendo el dinero, o sea que al final, sí, o sea, sirve para todo, sea lo que sea que quieras hacer, entender cómo se mueve el dinero, cómo se estructura, qué es lo que pasa, sí, sirve para todo. Claro, entonces te pareció esa parte de que era muy aplicable a las diferentes industrias. eh, ¿Los números se te dan con facilidad o es algo que you struggled with al principio y después le fuiste agarrando un cariño o siempre fue como que a mí desde la escuela los números se me daban, era algo que yo podía apoyar tal vez a mis amigas con o al principio no era la mejor relación, digamos, que tenías con los números? Siempre tuve una buena relación con los números. Siempre fui una persona como que un poquito buena en todo, como generalista. O sea, hice el Ok, examen este que nos hacían en la escuela, ajá, dije, ¿de qué ajá, de profesión tienes que tener? aptitudes y Que hay gente tal. que le sale que es súper alto en uno, súper mal en otro. Yo salí como, o sea, como casi que un poquito de todo. Ok, ok, Y el trabajo que hago hoy en día también es un poco de generalista. O sea, necesito un poco de finanzas, pero no es hardcore análisis financiero. ok, Sí lo hice en algún momento, pero sí, o sea, los números se me daban, también se me daba escribir, ok. eh, un So, poquito de todo. ok, y eso es bueno, por ejemplo, ese approach, todo depende cómo lo veas, ¿no? Hay gente que tal vez ese resultado generalista que tuviste en este examen que nos hacían en la escuela, me acuerdo de él perfectamente. A mí los números no me salieron muy bien, pero es algo que he ido trabajando con el tiempo y entendiendo. Creo que todo es cuestión de buscarle la forma en que te llame la atención aprender de algún tema y irse educando con, ¿no? Pero lo que iba a decir es que este resultado generalista, hay personas, y todo depende de cómo lo veas, esa perspectiva, hay personas que tal vez eso le podría preocupar, como que, wow, no tengo ni tipo de fortaleza, y hay otra gente que entiende que esa capacidad de estar spread all over the places, cuando conectas los puntos, es que entonces hace un perfil interesante o es que te ayuda porque son un montón de herramientas que se combinan para utilizarlo para algo. Entonces, tienes esta experiencia, vas a tu universidad en Washington, y quiero comenzar a entender un poco cuando ya entras al mundo de verdad laboral, a comenzar a trabajar en finanzas, qué es lo que pasa, dónde están tus primeras experiencias. Como tú bien mencionaste al principio de la conversación, dentro del mundo de las finanzas hay de la A a la Z y hay aplicaciones, o sea, aplicaciones para las finanzas de la A a la Z. ¿Cuál fue como tu primer encontrón con finanzas? Después de la universidad, digo, la opción o la carrera usual que coge la gente de finanzas que las estudia en esa parte del mundo, digamos, es ir a Wall Street, ¿no? O Ujú. sea, o Sí, tratar o aspirar de sí, ir a Wall sí. Street. ¿Algún fondo, Algún algo? banco, algo Exacto. en ese neighborhood, ¿no? Ajá, ajá. Y a mí nunca me hizo clic. O sea, el tema de que te pagan muy bien, pero que te... O sea, Exprimen. sí, demasiado y me parecía un ambiente como... No era lo mío, o sea, no, nunca me llamó la atención. Nunca, nunca, o sea, no, simplemente No, o sea, como que no estaban las consideraciones del todo. demasiado clear cut, demasiado lo que sea por la plata. Ok. Digo, es necesario, again, tanta plata pasa por ahí, tantas Sí, transacciones. tienes que tener ese Tiene tipo su de gente, approach. pero Claro. nunca me llamó la atención. Ok. Empecé, como tú dices, a tratar cosas diferentes e incluso antes de la universidad. O sea, yo estaba, hice una pasantía en una multinacional haciendo las finanzas. Ok. También incluso estuve desde el lado de publicidad.
haciendo como que las finanzas y el project management. Ok, Y ok. esas experiencias, por lo menos a mí, me enseñaron que yo quería estar en un lugar donde las finanzas fueran el punto focal. Ya. O sea, no haciendo el lado de finanzas de una compañía, sino era más estratégico para mí estar en una compañía de finanzas Claro, que fuera, si que eso es fuera lo que yo el sé. core de la compañía. Correcto. Ok. Y me gradué y por temas personales también regresé a Panamá Ujú. y empecé em, analizando oportunidades de inversión. Entonces yo Ok, estaba en el equipo de productos ok. en una casa de valores y yo era, junto con otro equipo, la persona que analizaba ya sea un bono, una acción, un fondo, un poquito de todo. Ok. Y eso me ayudó también como a ver muchos otros tipos de ángulos dentro de la finanza, no solo el de inversión, que era en verdad big picture lo que estábamos haciendo, pero también las diferentes compañías, los diferentes sectores, las diferentes maneras de invertir. Claro. em, y ahí me fui. O sea, aquí es donde, entonces, en esta primera experiencia en esta casa de valores es donde comienzas ya a entender un poco más como el breakdown de lo que hay adentro de este globo enorme que es las finanzas. Em, para que las personas que están escuchando y viendo tengan una referencia, cuando tienes esta, no primera experiencia, pues no es la primera experiencia, pero cuando ya, digamos, vamos a llamarle primera experiencia en algo que es focalizado a finanzas, ¿qué edad tenías? Recién graduada de la universidad, O sea, 20, 22, 23 por ahí. correcto. Ok, entonces tienes esta oportunidad, llegas a una casa de valores en Panamá. Háblame un poquito para tratar de ilustrarle a las personas. Vamos a hacer como un deep dive en estos conceptos que mencionaste. Cuando estás dentro de una casa de valores, ¿cómo es la dinámica dentro? ¿Qué son estas diferentes áreas que mencionaste? Si podemos irlas tal vez como tocando y hablando un poquito de ellas, porque me interesa que también las personas que estén escuchando esto puedan extraer algo de conocimiento de, o sea, qué es un bono, qué es cuando ves una empresa directa y cómo se le invierte. O sea, si puedes tal vez como de las áreas que viste en esa primera experiencia, hacer como un quick run de cada una o de las principales para que la gente vaya entendiendo. Ok. Y maybe también un paso atrás, o sea, las casas de valores en Panamá, explicación general, son, no, las empresas autorizadas a comprar y vender valores, que son Ujú, inversiones, ¿no? ujú, Y dentro de, o sea, la teoría dice que dentro de un portafolio de inversión, que es, por decir así, el wallet de una persona, o sea, la cantidad de dinero que tengas invertido, ese es tu portafolio, ujú. obviamente no debería estar todo en la misma cosa, ¿no? Entonces Claro. tienes y perdonen el Spanglish, un portfolio allocation, Ajá. que está dividido en diferentes tipos de activos. Claro, un paréntesis, un poco el concepto de no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? O Correcto, sea, vas a ir diversificando la cantidad de dinero que tienes en diferentes correcto. spots. Ok, Que serán diferentes inversiones en diferentes países, en diferentes regiones, ok, con diferentes compañías, ¿no? ok. Pero dentro de un portafolio de inversión, típicamente lo más general fuera bonos y acciones. Entonces, Ok. cuando tú compras una acción, compras un pedacito de una compañía. Claro, eso es más straightforward. Eso es X compañía. O sea, vamos a hablar para que la gente lo visualice. Coca-Cola tiene 100 acciones. Yo les compro a $100 una acción. Tengo una acción de las 100 acciones que tiene Coca-Cola. Eso es una transacción un poco más directa. Correcto. Ok, Y por el otro lado, el bono puede ser a la misma Coca-Cola, pero Coca-Cola ya es pública, ya vendió acciones, ¿no? Las correcto. acciones ya transan. Pero aparte de eso, necesita financiamiento para abrir una planta nueva en Panamá. Ujú, Y ujú. saca un bono, que es deuda que haces pública. Entonces, Correcto. La gente compra esa deuda. compra esa deuda y básicamente eres un lender a la compañía. Ajá, ajá. Entonces, con las acciones, compras un pedacito de la compañía y con el bono le estás prestando a una compañía. Ok. O a un estado o a Claro, quien sea. porque los bonos están tanto del lado privado como en el sector público. Correcto. Y las acciones, o sea, también tú puedes comprar participaciones accionarias en una empresa pública como en una empresa Mm, privada ok, también. ok. Em, Ah, bueno, un paréntesis, sorry, para no, tal vez que se malinterpretó lo que dijo. Cuando digo público es del sector público más que cuando ya la empresa se va pública al mercado. Ah, ok. Entonces, esos son como los dos principales áreas que viste adentro de esta casa de valores en Panamá. sí, y digo, dentro de esto también hay fondos que tienen combinaciones de bonos y acciones, ¿no? Porque Exacto. si partimos con el hecho de que analizar una acción o analizar un bono
te tarda tiempo, ¿no? O sea, probablemente le pagues a alguien para que lo haga, Ujú. etcétera. Tiene montos mínimos, por ejemplo, un bono tiene De entrada, de entrada. claro. Puedes también comprar un fondo, que es una combinación de varios tipos de inversiones. Entonces, si tú compras un fondo de acciones, probablemente tú puedes poner, no sé, $10 de ejemplo, y con esos $10, en vez de comprar una acción, compras 25, un fondo que contiene 25 Claro, acciones. y ellos se encargan de distribuir esos $10 según la Correcto, estrategia de ese fondo. correcto. Ok. Eh, sí, o comprar un ETF, que también han surgido, Que son esos que están constantemente en movimiento, ¿no? correcto, y Claro. pagas menos porque no hay alguien escogiendo las acciones, sino que compras el index, que ya se pone un poco más complicado. Pero el punto es que puedes comprar un fondo que tiene mucho de algo, ¿no? O sea, Claro. igual puedes comprar un fondo de bonos, Ok, ¿no? ok. Y hay diferentes tipos, o sea, hay fondos de bonos más riesgosos, hay fondos de bonos corporativos, hay fondos de bonos soberanos de países, hay fondos que se enfocan en Latinoamérica, otros que son globales, muchos que son en Estados Unidos, y ahí te vas diversificando, ¿no? O Claro. sea, tienes varios tipos de inversiones, ya sea en fondos o directo, em, con los cuales puedes cubrir varias industrias, varios países, y así si le va mal a Asia, pero no le va tan mal a Latinoamérica, te balanceas un Tiene, poco. Si tiene, le va mal a los bancos, pero le va bien a los tech companies, te balanceas. tienes ese mix and match, nuevamente siguiendo esa estrategia que bueno, creo que eso es como un one-on-one y la gente que tal vez le gusta este mundo o tal vez está en sus, ¿sabes? En los pininos ahí comenzando a aprender, siempre uno escucha y ve eso por todos lados que dice, no, no todos los huevos La misma en la canasta. misma canasta, ¿no? Por ahí va el concepto. Entonces, esta es tu, then again, no primera experiencia, pero primera experiencia en algo que tiene como core finanzas. Ya acabas de hacer un quick overrun de estos puntos que son muy importantes. Entonces, luego de que tienes, ¿qué tiempo te quedas en esta compañía? 2 años. 2 años, Y ok. creo que ahí, más que estar, como tú dices, core finanzas, también fue familiarizarme con los mercados. O sea, hubo un momento de mi vida Mm, que yo me despertaba y leía las noticias de los mercados. Está en verde, está en rojo, cuánto arriba, ajá, cuánto abajo, cuál este, ajá. cuál el otro. Razones por las cuales se mueve, Claro, tal las vez. tasas, no sé qué. O sea, como que mi trabajo era no solo analizar los productos, sino también saber qué estaba pasando con los mercados. Y entendí lo relevante que es, ¿no? Para todos los mercados financieros, porque la verdad es que todo pasa por ahí. Claro, O sea, claro. así seas, por ejemplo, conversando, ¿no? Así seas un ingeniero y estés, no sé, haciendo un puente y tú dirás, las finanzas no me conciernen. El puente lo está financiando alguien. ¿Fue una Ajá, emisión de bonos o fue un préstamo sindicado o fue etcétera? O la empresa para la que trabajas transa en bolsa, el precio está ajá. arriba, el precio está abajo, tienes menos bono. O sea, te afecta Claro, indirecta o indirectamente. claro, ese comportamiento del mercado va a afectar de una forma u otra. Ok, entonces tienes estos 2 años en donde estás en esta casa de valores panameña. Otra cosa que te quería preguntar sobre, digamos, esta casa de valores panameña o las otras que hay. Hay una N cantidad de licencias, ¿no? Permitidas en Panamá, ¿sí? Ok. Eh, entonces, esta casa de valores, esa plata es propia, esa plata viene de alguien arriba, o sea, inversionistas que son los dueños de esa casa de valores. ¿Cómo una casa de valores sigue recibiendo o sigue inyectando capital al mercado o a donde aloca las inversiones? Claro, en general, las casas de valores manejan plata de clientes. ¿Ok? Entonces, una persona que tenga dinero que invertir va a una casa de valores, le dice, quiero abrir un portafolio contigo, Ok, le da la plata. Puede ser que el cliente mantiene la decisión de en qué se invierte, esa o- es una opción. ok. O también hay la opción que tú das la plata y dices, Tú manéjame a claro, mí, ok. So tienes esa flexibilidad de que el cliente... Ah, no, perdón, un paso atrás. So la plata viene de inversionistas privados que llegan a esta casa de valores y dicen, hey, yo tengo aquí, no sé, $50,000, quiero abrir un... Entiendo también que diferentes casas de valores tienen como diferentes límites claro, hay diferentes mínimos. segmentos del negocio. O sea, en inglés dirías, o sea, high net worth individuals, ultra Individuals, high net worth individuals, claro, o sea, de
más retail, de todo. Entiendo. Y entonces hay diferentes casas de valores que atienden a diferentes Correcto. segmentos. También, que esto es un tema que quiero hablar un poco más adelante que me parece fascinante, hemos llegado al punto con la tecnología donde esa facilidad de invertir en la bolsa o esa facilidad de pertenecer al mercado de valores, eh, gracias al internet y a estas nuevas plataformas que hay, cada vez se ha ido volviendo más y más retail. O sea, que hay esa posibilidad de que ahora personas con montos mucho más bajos de lo que antes era permitido o accesible puedan estar participando, ¿no? Correcto. Eh, Que to- es buenísimo, ¿no? O sea, que y hay otros súper. mercados, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, no quiero decir la persona común, pero, o sea, es mucho más común invertir. Sí, que un average yo, o sea, tu persona del día a día que nunca se le pasó por la cabeza hace 20, 30 años que podía participar en esto, ahora puede abrirse a alguna de estas plataformas, que tal vez ahora podamos hablar de ellas y demás, que me parece un tema interesante, porque, y quiero hablarlo más adelante porque creo que hay un misconception con la gente, por lo menos hoy día, a donde vivimos hoy, con la tecnología que nos permite, de que esto es exclusivo para gente que tiene $50,000 Claro. para invertir y demás, Y ¿no? es importante que la gente no piense así, porque yo viéndolo, o sea, y ahorita que lo conversaremos, estoy en una línea de trabajo que es finanzas, pero con fines sociales, Ujú, del ambiente, ujú. y lo veía mucho aquí, o sea, yo decía, los retornos de estos portafolios bien invertidos, diversificados, no sé qué, o sea, la plata de esta gente está creciendo Ujú. a ritmos mucho más altos que la de la persona común que tiene una cuenta de ahorros. Sí, que lo que estás haciendo es con la inflación perder Claro, plata. y eso lo que trae es desigualdad. O sea, si tú Ajá, tienes a la ajá. gente, y peor, o sea, si tienes a la gente adinerada, con mucho dinero, haciendo Más dinero. más dinero, y tienes a la gente normal, no haciendo dinero, o sea, Se expande esa brecha, sí. Claro que eso es súper interesante y creo que va a ser una parte muy importante de esta conversación. Pero terminando de poner como esos founding blocks de tu historia y de cómo fuiste entrando cada vez más en esta industria, pasas 2 años en esta casa de valores, obviamente aprendes mucho, comienzas a ver otras cosas eh, outside, digamos, de core competency, que es simplemente invertir, sino que comienzas a entender los mercados, a comenzar a llenarte de información, cómo se evalúa tal vez el mercado, cómo impactan las noticias y todo esto. Y llega un momento, claramente si me dices que estuviste 2 años, a donde tienes un cambio ya sea de empresa, de carrera, bueno, de carrera no, pero de empresa, de oportunidades. Cuéntame un poquito de esa transición, ¿qué fue? ¿Sentiste que ya habías aprendido lo que necesitabas? ¿Te salió otra oportunidad? ¿Quisiste buscar aprender de otro sector? ¿Qué fue una pasa ahí? combinación un poco personal y profesional, pero Ok. del lado profesional definitivamente había mucho más que seguir aprendiendo, pero sí estaba un poco o sea, me encantaba el día a día de lo que hacía, Ujú. pero no estaba de acuerdo con el propósito de lo que estaba haciendo. O más Ok, que no de acuerdo, no me llenaba. O sea, ok, yo estaba haciendo buen trabajo, estaba aprendiendo, amaba a mis colegas, la empresa donde trabajaba, todo lo máximo, ok. pero al final yo estaba quemándome las pestañas o no, trabajando o no, para crear retornos adicionales a gente que ya tiene plata. Entiendo. Ok, Y eso no me llenaba. ok, ok, Entonces, de ahí decidí em, hacer un MBA, ok, que estaba dentro de todo de lado muy joven para eso, pero esa fue la decisión que tomé en ese ok, momento. ok. Como ¿A, ya había estudiado en Estados Unidos, me a fui a dónde Europa te a vas? hacerlo, Ajá, a te vas a Italia, Europa. Ok. para aprender, ¿no? Un poco más ya qué estaba pasando en el tema de business Ok, so hoy esto en fue día. MBA, pure MBA, business ok. Correcto. Y en el MBA fui pensando que either regresaba al mismo lugar, pero más preparada y con más información, tratando de cambiar la manera en la que las cosas funcionaban. Ok. Un poco wishful thinking. Em, o pensé, o sea, porque yo quería hacer finanzas de una manera positiva. Ok, Y mi mente siempre se iba a desarrollo, como que la industria, como que el BID, por ejemplo, que es un banco de claro, desarrollo. claro, claro. Em, pero estando en la maestría, se me abre el mundo de inversiones de impacto, que era algo Ajá. que yo jamás había escuchado antes. Y yo No, estaba no, en la no lo industria, tenías en el radar, jamás. no. No tenía idea, Ok, no tenía ok, idea. ok. Y en la maestría habían, o sea, parte de por qué pagas para ir a estudiar también es, o sea, por la gente que conoces y el network que Claro, haces. claro. Y para eso hay como muchas competencias de
entre universidades, Correcto. o sea, ya sea de finanzas o ya sea de lo que sea. Quiero hacer un time out aquí rapidito para no que no que no se nos vaya tan lejos algo que mencionaste y aprovechar y meterlo ahí como en el index y lo expliques. Yo conozco de esta industria que estás hablando pero me gustaría que comentes un poquito para que la gente contextualice lo que es inversiones de impacto. O sea, inversiones cuando hay esa posibilidad de que las inversiones, porque cuando inviertes, cada dólar tuyo estás casting un voto, ¿sabes? Claro. ¿A quién le doy mi plata? ¿A Marlboro o a X? Entonces, un poquito lo que es ese lado de inversiones con impacto. Sí. O sea, las inversiones de impacto son inversiones que haces específicamente para crear un impacto positivo, social o ambiental, Ok. conjunto con retornos financieros, o sea, es una inversión. ¿Qué es lo que busca la gente? Sí, o sea, no es caridad, no es nada, es buscar empresas que tengan buena proyección, pero que estén alineadas con esos objetivos De de... impacto. Sí, ok, perfecto. Y me doy cuenta que esto existe y me vuela la cabeza y me obsesiono y digo, esto es lo que toca hacer con mi vida, Ok, es esto o nada. ok, ok. Em, y empiezo a buscar opciones y, o sea, mediante una competencia que estuve, mediante networking, logré conseguir básicamente el trabajo donde estoy hoy en día en Suiza. Mm, ok, qué interesante. El MBA que tal vez era para otra cosa, que querías buscar más business, comenzar a tener un entendimiento, digamos, más 360 alrededor de ya las cosas que van con finanzas, pero finanzas está vinculado a business, business regresa a finanzas y demás, es lo que te lleva a tener esta oportunidad de trabajar hoy día en donde estás en Suiza. Ahora, dos preguntas que tengo ahí. Y después vamos a entrar al tema un poquito ya más de como las inversiones en retail, las posibilidades que tiene la gente de entrar en este mundo, un poco más de tu trabajo en este tema de inversiones de impacto. Pero, em, quiero saber qué tiempo tienes viviendo en Suiza, que no estoy muy claro. O sea, qué Tres tiempo, años. tienes 3 años viviendo en Suiza. Y entre, como tú dices, las competencias y el networking, cuando te sale esta oportunidad, eso es una decisión, ¿sabes? Muy importante. O sea, ya no me regreso a Panamá, me quedo por acá, me voy a Suiza. ¿Cómo fue como ese proceso de tomar esa decisión, esas entrevistas? Obviamente sé que es un momento de mucha emoción, pero también incertidumbre, o sea, si es o no lo que quieras hacer. Cuéntame un poquito como de esa experiencia tuya Sí, en ese fue momento. intenso. Más que nada porque el plan era hacer el MBA y regresar Ujú, a Panamá. O sea, ujú. nunca se me pasó, no es que yo estaba flirteando con la idea de quedarme. Y las cosas se fueron dando y las oportunidades se fueron presentando y yo las fui tomando, ¿no? O sea, Ok, no fue tan drástico porque era un internship de 6 meses. ok, ok. Así comenzó, Así comenzó, claramente. correcto. Entonces dije, bueno, 6 meses y me regreso. Ok. Pero me gustó el tema, me estaban dando bastante responsabilidad, la empresa estaba creciendo y bueno, cojo el trabajo por un año Ok, ok. y después otro año. Y la verdad que así me he ido, ¿no? O sea, no ha sido al momento, o sea, estoy tratando de tomar la decisión, pero no ha sido una decisión como permanente. O sea, yo Claro. voy como viendo y tanteando y nuevas oportunidades se van presentando en el trabajo, o sea, proyectos interesantes que resuenan conmigo Ok. y bueno, ahí voy. Y así has seguido avanzando en esa línea. Entonces lo que comenzó como un internship se ha convertido en tres Tres años, años. discúlpame, 3 años que estás viviendo también, bueno, sabes, en la historia de cada uno y en tu experiencia de vida, 3 años de vivir, 3 años o 4 o 5, lo que sean, pero up to the day, 3 años de vivir en Geneva, Suiza. Increíble ciudad, me imagino que debes estar fascinada, otro mundo, otra cultura. Creo que va muy alineado, gran lugar para tener un fondo o una casa de valores que vea con el tema de inversiones con impacto positivo. Entonces ya entrando un poco más en el tema de lo que es realmente inversiones con impacto positivo, ¿cómo es cuando llegas a una compañía que tiene esto como su tesis? O sea, es diferente claramente a lo que has visto por ejemplo, la casa de valores que trabajaste acá. ¿Cómo fue esa transición hacia allá? No sé, tal vez como el estilo de trabajo, el lifestyle o del tipo de personas que te topaste ahí. O sea, un poco de eso. Em, en temas de la compañía en sí, o sea, la verdad que lo que me enseñó el MBA y lo que me enseñó haber vivido fuera,
es que la compañía donde yo trabajaba está bien llevada. Y, o sea, y tiene buena gente y está bien. O sea, las Ok, vainas las están haciendo bien. check. O sea, en el MBA te dicen que las compañías tienen que tratar a sus empleados de esta manera. La cultura es importante porque X, Y, Z. Ujú. El gobierno corporativo, no sé. Y yo como que check, check, check. Pero Ok, bueno, o sea que ok. las dos, la verdad, top notch en ese sentido. En temas de diferencia, o sea, mucho es el tamaño. O sea, yo estoy en una compañía de 120 personas, Ok, de las cuales mi oficina en Ginebra tiene 8. O sea, yo sirvo café, mando las cartas, hago mi ok, trabajo, abro la puerta, o ok. sea, Estás modo pulpo, de todo un todo. poco bien involved. Creo que eso también es súper positivo, ¿sabes? Ese concepto de going through the ranks, o sea, hacer de todo un poco, empaparse, que desde X persona hasta Y persona nadie te puede echar cuento tampoco, o sea, conoces todo y también el tema de la cultura, ¿no? Si estás así integrado, si como tú dices, abres la puerta, sirves café, pero a la vez también ves inversiones, se siente como un team, me puedo imaginar que ese es el tipo de Total. cultura que tienes. Y también es súper diferente porque hay gente de todas partes del mundo. O sea, esta es una compañía que, digo, está basada en Suiza, pero tenemos oficina en Lima, tenemos oficina en África, tenemos oficina en Asia, tenemos oficina, o sea, en todos lados. Entonces, durante un día hablo con gente en todos los continentes, versus una empresa, ¿no? Que tenía empleados mainly panameños. Y creo que también es mucho el tema de ser el pez chiquito en el En el big fish pond in the big grande, pond. ajá, Total, porque por lo menos la experiencia que me ha tocado a mí es, o sea, todo el mundo está, nadie está en Suiza for fun, o sea, la gente está en Suiza para trabajar. ajá, Entonces todo el mundo ajá, está, ¿no? O sea, dando lo mejor, compitiendo, claro. buscando que lo promuevan, buscando, ¿no? O sea, Sí, entiendo que Suiza como país es un país fuerte en el tema de finanzas. O sea, I imagine que en Geneve es donde está como ese centro financiero. Así no sé, como si hablaras de Londres, o si hablaras de Nueva York, o si hablaras de Sao Paulo. O sea, que tienen esa concentración fuerte. Entonces, como tú dices, el talento tal vez que se ve atraído a esa ciudad es gente muy bien preparada. sí. Y también era el primer trabajo middle level, ¿no? O sea, no era entry level, como me Ok, tocó aquí, que, o sea, la gente te da la mano y te guía y no sé qué. O sea, ya después de un exacto. MBA la gente te tira al agua y esperan Sí, que no te y ya te van ahogues. dando responsabilidades y que Correcto. tú nades por tu cuenta. Entonces, ya aprovechando que ya hemos construido muy bien como tu background, cómo quedaste metida en este mundo, en lo que estás trabajando hoy día, vamos a comenzar a hablar un poquito más ya tanto de lo que estás haciendo con inversiones de impacto positivo y luego me gustaría hablar desde tu punto de vista el tema de inversiones para personas retail Mm. que entren en este mundo porque creo que no solamente eso le da posibilidades a las personas de mejorar su calidad de vida, tal vez romper un par de mitos a través de esta conversación que estamos teniendo de que la gente piensa que eso es exclusivo para la gente con mucho dinero o con oportunidades o etcétera. Mm. Eh, entonces vamos a lo primero que va a ser la parte de i- inversiones de impacto positivo. Cuando tú estás en una empresa como esta que se centra en inversiones de impacto positivo, ¿qué tipo de cosas se toman a consideración? ¿Qué tipo de empresas, no sé si es posible decirlo, qué tipo de empresas cumplen tal vez con estos estándares? ¿En qué tipo de mercados hay este tipo de empresas? Como bien lo dijiste, es algo que es grande en Suiza y creo que en Europa en general, o sea, es de los mercados más desarrollados en este tipo de inversiones, ¿no? Y Ok, es el concepto de que, o sea, lo veo mucho como ser congruente, ¿no? O sea, como que no es que tu filantropía está por un lado y tus inversiones están, ¿no? O sea, dañando lo que estás haciendo, sino que lo ves un poco holísticamente, ¿no? ujú, Entonces, a mí me gusta el tema porque es en su mayoría dinero privado yendo al sector privado ok, ok, haciendo impacto positivo. Entonces, cosas que nosotros nos enfocamos, o sea, por ejemplo, o sea, un ejemplo puede ser una planta de energía renovable, ok, ¿ok? ok, Es una inversión que puede tener un impacto positivo ambiental, sin ¿no? duda. Pero no se queda ahí. O sea, el análisis que nosotros hacemos tiene que ver mucho con el tema ESG, que es ESG, Environmental, Social and Governance, ujú, pero las inversiones de impacto van más allá. Pero ESG es
lo básico, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, ok, la planta va a reemplazar fossil fuels que, ¿no? Sacan más CO2 y todo esto. Ok, pero ¿cómo tratan a sus empleados? ¿Consultaron Mm, con la gente que vive ahí antes de botarlos de sus casas y de qué manera lo hicieron? wow. Deforestaron para poner esta planta, em, este tipo de cosas, Ok, ¿no? o sea que tiene un trasfondo mucho más de que solamente es que esta gente está en la industria correcta, en el lugar correcto, checo. O sea, se meten a conocer realmente qué tan impacto positivo hay si es solamente la carátula, Claro, como hoy día el concepto este de greenwashing, ¿no? Que muchas total, empresas le meten un sticker verde a la nueva lata y... claro. Y eso es algo que nosotros tratamos sí, de evitar, obviamente. Y, por ejemplo, o sea, mucho de lo que se hace son inversiones verdes, que ya ahí tienes, obviamente, el tema del cambio climático. Ujú. Hacemos también muchos temas de inclusión financiera. Ok, O sea, fintechs que ahora, sí, ok, correcto. O sea, que alguien que antes no podía tener una cuenta bancaria ahora la tenga. O sea, estar bancarizado te cambia la vida. te cambia la vida. Temas de infraestructura sostenible. Ok, Em, este tipo de cosas se presta para hacer inversiones de impacto, pero en verdad tú puedes tener impact investing, como lo llamamos en inglés, en muchos tipos de inversión, ¿no? O sea, puede ser deuda, puede ser equity, en mm, temas de cómo lo financias, pero claro, también puede ser muchísimos sectores, ¿no? O sea, y hay muchísimas maneras de hacerlo. O sea, se puede hacer con empresas más startup, ¿no? Que sean ajá, empresas ajá, em, sociales, ¿no? Alguien que tiene, no sé, mi sueño de hacer agricultura sostenible y con esto haces los postres, ¿no? Y los postres los hacen em, madres solteras o personas que, ¿no? Que antes no ujú. tenían habilidad que les pudiera ganar la vida, les enseñas, lo Sí, hacen, lo vendes a un precio justo, o sea, este tipo de negocios claro, pudieran ser financiados con Impact como Investing. por ejemplo otro que se me ocurre en estos días, hay un newsletter que yo recibo todos los días, buenísimo, que me encanta, se llama The Morning Brew. Ujú, Lo mega recomiendo a alguien que esté escuchando o viendo esto de Morning Brew, es espectacular. Había un caso de esta gente que es un startup que está promoviendo que las personas crezcan sus propios huertos y demás, pero las personas que se suman al programa les buscan un network de personas que quieran comprarles que estén muy cerca de su radio, ujú. cosa tal que evita que los alimentos y las frutas o verduras, lo que sea que estés creciendo, viaje mucho, por ende reduces la huella de carbono, ¿no? Entonces, porque sabes, yo compro, no sé, un pimentón y viene, para los que son en Panamá y entiendan la referencia, yo compro un pimentón y viene desde Chiriquí, pero tal vez hay alguien en, no sé, en la 24 de diciembre o hacia ese área que es bastante más cerca, que está creciendo pimentones. Entonces, así los sorceo desde ahí, soy mucho más eficiente y mucho más consciente con cómo estoy dejando esa huella de carbono de ese producto hasta que me llegue a mí como consumidor. Entonces, ese tipo de cosas me imagino van en la línea Totalmente. de lo que Y ustedes algo ven. que creo que vale la pena recalcar, o sea, Impact Investing también tiene mucho que ver con la intención, ¿no? O sea, y por eso nosotros, por ejemplo, lo hacemos mediante estrategias de inversión, ¿no? Ok. Entonces hay una estrategia, por ejemplo, que se enfoca en África, en promover inclusión en temas de educación. Ujú, ok. Entonces, ese es el propósito del fondo y nosotros hacemos inversiones con el propósito de inclusión. Impactar, claro, Exacto. de impactar esa razón central que tienen Exacto. ahí. Pero igual pueden haber gente que no es impact investor invirtiendo en ese negocio que tú dices simplemente porque es buen negocio. Tal cual. Ok, Y no ok. se catalogaría como impact investing, pero al final estás dando la plata al mismo negocio. Ok, yo entiendo que tal vez inversiones convergen en un mismo punto. Hay gente que lo Mm, hace porque tiene ese factor o sea, por ejemplo, ustedes se centran en buscar que este sea un checkmark para entrar ahí. eh, y eso también te habla de que muchas de estas empresas que tal vez están dentro de ese rubro de Impact Investment, o sea, son empresas que otra gente sin verle ese área le ven como que, "Hey, esto es un buen negocio". Y como tú dijiste, estas inversiones que ustedes hacen no es la Madre caridad, Teresa de Calcuta, o claro. sea, esto están buscando retornos interesantes para las personas que están poniendo detrás, porque esas personas están poniendo plata como la pudieran poner para otro lado, pero están tratando de ser más conscientes están tratando de emitir un mejor voto
con su Correcto. dólar, con cada dólar que van a poner en cada uno de estos. Em, Otra cosita que quería entender, digamos, de Impact Investment es cuando, o bueno, que quisiera que aclararas para las personas que están escuchando o viendo. Cuando ustedes hacen este tipo de inversiones y mencionaste startups, que yo, bueno, yo particularmente trabajo en tecnología y con un startup hace 4 años, me fascina este mundo, creo que hay personas brillantes alrededor del mundo en las diferentes industrias. Yo personalmente trabajo en el mercado latinoamericano, pero sé que en Europa los hay new founders, minority founders, en Asia, en África, etcétera. Y sé que mencionaste todos los mercados a la hora de invertir en ellos, las personas que están detrás y ponen plata al fondo donde tú trabajas, ¿cómo es como esa relación con ellos? O sea, ellos entienden, y también para que lo aclares a las personas, invertir a través de estos instrumentos no es algo como tal vez tener un negocio más tradicional, que compro $5 de pan y lo vendo en 10 y tengo como ese retorno así más en corto plazo. O sea, ¿cómo es como el scope de cuando inviertes? De ver ese retorno. O sea, las personas que invierten entienden cuál es el scope que maneja sus inversiones más a largo plazo, mediano, corto. Al final depende, ¿no? O sea, depende del tipo de inversión que estés haciendo, porque, de nuevo, se puede hacer impact investing en diferentes tipos de sectores, compañías, ¿no? De diferentes maneras. O sea, un proyecto de infraestructura sostenible te tarda 15 años Ok. versus un préstamo que haces a una institución financiera que está dando préstamos de educación de 5 años, ¿no? Correcto, Entonces correcto. depende, y también el perfil de riesgo depende, ¿no? O sea, Ajá, porque hay ajá. diferentes impact investments más riesgosos, menos riesgosos, hay de todo, ¿no? Es como un mundo, no quiero decir aparte, porque ojalá no fuera aparte, pero un mundo paralelo. Ujú. Em, y nosotros, o sea, donde trabajo, igual la industria, ¿no? Trata de proveer diferentes productos a diferentes inversionistas, ¿no? Pero Claro. sí, cuando mencionan los inversionistas me río porque, o sea, nosotros trabajamos en Suiza, entonces tenemos nuestra base de inversionistas europeos, ¿no? Que Ok, son los más sofisticados en este tipo de cosas, ¿no? O ok. sea, ellos ya entienden que la sostenibilidad es importante, que pensar a largo plazo es, ¿no? O sea, lo tienes que hacer. Ellos ya captaron todo. Y ahorita estamos tratando de desarrollar una estrategia, por ejemplo, que se basa en Latinoamérica. Y Ujú. estamos tratando de despertar el tema en acá, ¿no? Y el camino que, que hay que recorrer es largo, ¿no? O sea, los inversionistas acá, Sí. que uno pudiera pensar que es al revés, ¿no? Que uno pudiera pensar, o quisiera pensar, estamos en Latinoamérica, vemos los problemas que hay, vemos la desigualdad, Ujú. vemos la falta de inclusión financiera, y entonces nos interesa más. Mm. Ese Pero fuera el caso ideal. ya, pero sí creo que es un poco de ver las cosas por separado. O sea, no creo que a la gente no le importa, pero creo que la gente piensa que las inversiones son para maximizar retornos y que, bueno, las donaciones son para ayudar, ¿no? Ujú, ujú. O lo mismo que tú dices, esto de dar tu voto con tu dólar, ¿no? O sea, mucha gente, no sé, creo que se trata de ser congruentes, ¿no? O Sí. sea, no te puede, o sea, si te importa el clima, entonces después, maybe, no andarás comprando em, no sé, Fast fashion, jabones de digamos. una, ajá, fast Fast fashion. fashion, por O si te ejemplo. importan las mujeres y eres feminista, probablemente si supieras cómo tratan mal a las empleadas en Bangladesh o en Vietnam de fast fashion, maybe no lo compraras, ¿no? O sea, Exacto, es un poco exacto. entender que todo lo que, no solo lo que invertimos, pero también lo que gastamos, se conecta, ¿no? Claro. Con nuestros valores y con todo. Y que hay maneras de conectarlo. O sea, hay maneras de comprar slow fashion o de no comprar o de comprar O de usado. upcycling y todas estas Correcto, nuevas si ese es tendencias un que tema hay. que te interesa, ¿no? Claro. Y Em, si entiendes también que, then again, y esto no recuerdo por qué lo tengo tan plasmado, pero en una conversación de esta eh, salió a relucir eso de que literalmente el mucho, poco, mediano poder adquisitivo que tú tengas en el momento donde estamos ahorita, porque eso obviamente cambia a través de la vida, pero el poco, mucho, mediano poder adquisitivo ese que tengas, cada dólar es un voto. O sea, literalmente, cada dólar es un voto. A veces lo hacemos de forma consciente, a veces lo hacemos de forma inconsciente. A veces somos, estamos dispuestos a pagar
$45 por una camisa porque dice Sara, pero no somos dispuestos a pagar $15 por una camisa muy similar de un emprendedor chico que tal vez es papá o mamá o son una pareja que están emprendiendo. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas hacen un impacto cuando lo vemos desde ese lente, ¿no? De que realmente, por más pequeño que sea nuestro aporte, es un voto y así como nosotros hay 10.000 más jóvenes que cada uno haciendo votos chiquitos, creas un impacto, ¿no? Claro, y que debería ser congruente con cómo tú ves la vida o con cómo quieres que sea el lugar donde vives, ¿no? O Ujú, sea, o sea, decir que, ¿no? O sea, que la economía en Panamá no está creciendo como queremos que crezca, pero estás comprando cosas locales, estás, ¿no? ujú, Financiando proyectos locales. ujú, Em, ujú. entonces, creo que es parte de entender que todo se conecta y que cada decisión que tomas, cada dólar que gastas, dónde inviertes, cómo lo inviertes, dónde trabajas, Ujú. em, todo se conecta con la manera en la que ves la vida y sí, o sea, tratar de promover el mundo en donde quieres vivir. Claro, y darle ese voto de confianza a esas personas que te gustaría ver crecer, triunfar o inclusive poder seguir siendo una plataforma para que más personas se sumen a esas oportunidades que presentan. Ahora, el otro tema que quería tocar contigo desde tu perspectiva como alguien que ha trabajado en esta industria, que ha trabajado en diferentes casas de valores, que ahora estás haciendo esto de inversiones con impacto positivo, es esa posibilidad que existe ahora de que retailers, personas más chicas, your average Joe, que antes estaba totalmente excluido de este mundo, participe en este mundo. No sé si me quieres hablar un poquito de eso, de tal vez, vamos a ponerlo desde la siguiente perspectiva. Soy un joven, estoy comenzando a trabajar o tengo un rato trabajando o tal vez soy un joven un poco más adulto que llevo muchos años trabajando pero nunca me educaron sobre finanzas como muchas veces pasa porque no son temas que se tocan y no he tenido la oportunidad de hacerlo y lo que tengo es una cantidad de plata ahorrada en el banco que está ahí en un plazo fijo, en una cuenta de ahorro. ¿Cómo son formas de ir entrando a este mundo? Tal vez si no soy un angel investor o una persona que tiene una capacidad o un capital grande para entrar al juego, por llamarlo así. Sí. Y no soy asesora de inversión. Claro. Mi licencia de corredora de valores de Panamá se expiró hace 3 años. Y Sí, lo digo porque es complicado, ¿no? Porque en verdad cada caso es diferente. sí. Hay gente que es más risk averse o hay gente que le gusta más el riesgo. O sea que cada mundo financiero es completamente diferente, Voy a ¿no? hacer un paréntesis porque esto es muy importante. Esto no es ni una recomendación para que Exacto. vayas e inviertas en ningún lado. Esto es meramente tu experiencia y desde tu punto de vista y desde donde tú estás parada, Sí, cosas que te parecen lógicas, pero como tú dices, lo mejor que puedes hacer cuando estás entrando en esta industria o en estos espacios es no te quedes con un solo source. O sea, consulta, consulta, consulta y entiende que al final la decisión es tuya. claro. Y Entonces, habiendo sí. dicho eso, ¿cómo tú crees que son buenas formas de entrar, lugares donde uno puede aprender, recursos? Ahora hay un montón de recursos donde tú los quieras buscar de educación financiera. Total. ¿Cómo tú dirías que es como un buen approach para un joven que quiera aprender, ver, hacer sus primeras inversiones, etcétera? Creo que es súper importante lo que dices de educación, ¿no? O sea, y uno pensaría que es increíble, pero estudié finanzas, trabajo en finanzas hace 5 o 6 años. A mí, o sea, yo nunca tuve un curso de finanzas personales, por Ujú, ejemplo. O sea, las finanzas ujú. personales que yo sé que también no es lo mismo hacer inversiones en un fondo que llevar tus finanzas personales bien. 100%, 100%, Lo he 100%. aprendido, o sea, Educándote por tu por cuenta. mi cuenta. Entonces sí creo que hay muy buenos recursos allá afuera gratis. Llámese YouTube, cursos, Correcto. Coursera, Udemy, todo ese tipo de Em, cosas. correcto. Y uno empieza por lo básico. O sea, en verdad no, lo básico no es complicado. O sea, y también es la manera en la que uno decide llevar sus finanzas, ¿no? O sea, pero creo que lo primero em, es, como dice mi mamá, arroparte hasta donde alcance la manta, ¿no? Ajá, ajá. O sea, siento que, y mis amigas se van a reír cuando vean esto, o sea, uno tiene que vivir con la plata que uno tiene. O sea, andar Exacto. a los 20, que sea años, endeudado en tarjeta de crédito,
O sea, eso es Big lo no, primero no. que tienes que salir corriendo, ¿no? O sea, Big en no, mi no. perspectiva, que yo, a pesar de todo, soy bastante conservadora con la manera en la que manejo mis finanzas. O sea, Ok, a mí no es que la deuda es mala, pero la deuda de consumo, porque estás consumiendo más de lo que haces, maybe no es la mejor idea. exacto. No, la deuda, de hecho, si la sabes utilizar bien, es un buen Claro, instrumento. Pero como tú dices, es diferente endeudarse para comprar una cartera que endeudarse para abrir un negocio bien planteado. claro. O sea que la teoría dice, y lo he aprendido aprendiendo de gente que está por ahí, capaz te paso parte de contactos, pero es estar tranquilo, ¿no? O sea, como que no andar ahogándote en deudas de tarjeta de crédito, tener tu fondo de emergencia, que Ah, en teoría, correcto. la teoría dice son 3 meses de tus Emergency fund, gastos. Y ya exactamente. cuando estás seteado y tienes tu vida financiera no tan en All desorden, over the place, es sí. que empiezas a pensar en invertir. Y creo que para Ok, inversionistas retail, que también disclosure, nunca ha sido mi foco. O sea, yo ahora trabajo con inversionistas más institucionales y claro. antes trabajaba con high net worth, que es Que es otro completamente mundo. diferente. em, es diversificación y costos, ¿no? O sea, cuando eres retail y en Panamá, como tú dices, las cosas han cambiado, pero en mis tiempos, em, para el inversionista pequeño es caro. Sí. Ujú. Entonces, obviamente, si eres muy millonario, 1% no es tanto. Pero 1% siempre es 1%, así que no es cierto. Pero los costos para los clientes retail tienden muchas veces a ser bastante altos. Entonces, Sí. todas estas opciones de tecnología, de ETFs, de más robo-advisors o este tipo de cosas, Ajá. la verdad sí ayuda en temas de inclusión y ¿no? Que la gente empiece a invertir. Sí, de comenzar a construir ese puente para que las personas no estén tan alienadas de este mundo. O sea, Claro. ya poco a poco puedes ir entrando. Existen muchas plataformas, inclusive hay plataformas que te permiten. eh, Lastimosamente hay buenas plataformas por ahí, pero Panamá con todo este tema de sus listas negras y todo este poco de brujerías que nos han tirado encima, se complica desde Panamá. Pero Mm, hay mecanismos para que tú puedas hacerlo desde Panamá. Inclusive hay empresas aquí en Panamá ¿cómo se llama el concepto? Se me acaba, Forteza, el concepto de lo que hace Forteza, que eso se llama crowdfunding, sí, es ¿no? como si fuera un tipo de crowdfunding. Ellos compran facturas, Factoring. factoring, correcto. Que son cosas por las cuales puedes comenzar con montos chicos y es una opción. No quiere decir que es la solución a todo, pero es una opción diferente a solo tener la plata ahí en el banco. Claro. Porque a veces estamos tan en el punto o las personas no han terminado de realizar que eso que tal vez teníamos, ¿sabes? Uno aprende de costumbres que nos pasan nuestros viejos y nuestros viejos fueron pasados por sus viejos y tan. Tal vez eso ya de que tú solamente ahorres y tengas la platita ahí en el banco, no es the best way to go, tal Dice que vez. nadie se hace rico ahorrando. Exactamente. Bueno, Dave Ramsey te podría discutir eso, pero sí, o sea, hay que buscar alternativas y sí las hay a través de Mm, estas plataformas, Forteza, Interactive Brokers y otro correcto. tipo de cosas en las que las personas pueden entrar. Y lo otro es diversificación, ¿no? O sea, porque también, en especial si estás invirtiendo, o sea, un dinero que significa algo para ti, Ujú, es ujú. importante que no estén todos los huevos en la misma canasta, Claro, ¿no? claro. Entonces, también muchas de estas opciones tech te dan la opción de comprar el index o comprar, ¿no? O Ujú, sea, algo que incluye muchas inversiones. claro. Y así estás Pro- más prote- protegido. protegido. También he visto que algunas de estas plataformas, por lo menos yo personalmente uso Interactive Brokers, me gusta mucho, me gusta que me he tomado el tiempo de aprender la teoría a través de diferentes tipos de recursos, tanto consultando con amigos que están en esta industria, financistas, financieros, banqueros, etcétera, como por recursos que me parecen que hay maravillosos y realmente ya no es una excusa si tú dices que no tienes cómo aprender, porque YouTube hay Mm. cosas espectaculares, Coursera, Udemy, hay muchas cosas que te ayudan a entender los fundamentos. Entonces, por ejemplo, yo personalmente me he tomado el tiempo de aprender, de suscribirme a los canales a donde mandan este tipo de información, de consultar con varios sources para, ¿sabes? Comparar, Mm. estas cosas coinciden, estas no, hacer mi propio assessment.
También he visto que hay las posibilidades a través de este tipo de plataformas de comprar como fraccionales, que antes no era posible. O sea, yo quiero comprar una acción de Tesla, pero cuesta $2.000. Yo no tengo $2.000 para volarme en una sola acción de Tesla. Pero entonces tengo la facilidad ahora de, inclusive ha llegado al punto donde yo puedo comprar $200 de Tesla. Correcto. Este tipo de Igual, o sea, cosas. también, y cada uno tiene su manera de hacerlo. Pero, por ejemplo, solo para darte una idea, o sea, yo no invierto en acciones individuales, porque yo no las estoy traqueando. O Ujú. sea, como que yo invierto a largo plazo, que también es importante. O sea, uno no puede Buy pensar and hold. buy and hold, pero comprar acciones individuales no es algo que yo he hecho porque no tengo el tiempo para estudiarlo ni para leerme el tema. Entonces, no, o sea, invierto en cosas que, como te digo, el índice, o sea, que si inviertes en el S&P 500, Le, tienes le da seguimiento a todo. eso, claro. No, o tú puedes comprar un... Un ETF Correcto, que tenga, que siga el índice, ¿no? Sí, correcto. porque no puedes comprar el índice per se, pero compras un ETF que sigue el índice. Hay gente que tal vez agarra el índice SP 500 o alguno de estos y hace un selection de algunas empresas en las que confía en, por ejemplo, hey, yo apuesto a que Apple va a seguir creciendo, yo apuesto a que, o me gusta mucho el tema de EVs y entonces voy con Tesla o voy con Rivian o etcétera, ¿no? Mm, Creo que también estos temas que tal vez ahí tú podrías complementar es importante y esto creo que va muy alineado con lo que haces hoy día de Impact Investment, de que tal vez las cosas en las que vayas a entrar sean cosas que uno conozcas, te llamen la atención la industria por lo menos o vayan contigo, claro, ¿sabes? definitivamente. Y eso es un poco lo que trata Impact Investing. Y ahora que combinamos los dos temas, o sea, hay muchos, no sé si en Panamá, pero en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, conozco de firmas que em, te dan la opción de poner qué tipo de inversiones a ti te interesan, o sea, qué tipo de trends, ¿no? O sea, el tema de Ujú. climate change, si es algo que te preocupa, ¿no? Y Ahí tienes un vas. roster de cosas Correcto. dentro de ese área. Entonces sí se puede combinar. Y ahora que estamos hablando de eso, otro tema importante es el de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres, porque este tech company que estoy pensando, este fintech que ayuda, es específico para mujeres, ¿no? O sea, porque las mujeres Mm, sistemáticamente somos menos probables a invertir, ujú, somos más ujú. risk averse, vivimos más, o sea que necesitamos, ¿no? Planear más long term. Claro. Y sí, o sea, históricamente las mujeres tienen menos confidence en temas de dinero, de manejarlo, de invertirlo. eh, y, y no es porque tengamos nada malo o porque seamos diferentes, simplemente necesitamos productos que hablen como nosotros necesitamos que hablen, ¿no? O sea, los temas de comunicación y cómo tratas a un mercado, o sea, se dice que mucho del marketing de inversiones o los productos de inversión han sido creados por hombres para hombres, ¿no? Claro, que es como se ha comportado la industria, digamos, por los últimos años. Y esto está comenzando a cambiar y hay lugares a donde se está ya viendo este cambio. Correcto. Y también, o sea, en la participación laboral del sector financiero, o sea, Bueno, sí. em, mucho del ambiente hostil, por ejemplo, que sucede en Wall Street, o así como lo ves en las películas, ¿no? De estos temas, es mucho lo que tiende a pasar cuando combinas a mucha gente igual en un lugar, ¿no? O sea, el tema de la Ujú. diversidad y por qué importa tener a gente que se comporte diferente, que piense diferente, que venga de diferentes lugares, te ayuda a crear un ambiente más balanceado. Claro, y menos hostil también, que es como, y muy bien lo has plasmado y creo que personas que lo han visto, lo han vivido o que por lo menos tienen esa referencia se conoce históricamente o por lo menos conceptualmente de que ese es el ambiente que se vive y se respira ahí, ese eres tú o yo, y entre tú y yo voy a ser yo, o sea, ¿me Claro. entiendes? Esa es la forma en que ellos approach este tipo de espacios. Entonces, bueno, ya llegando al final de la conversación, te dije que se iba a pasar volando, te has dado cuenta, sé que hay muchos temas todavía por cubrir, pero me gustaría hacer un wrap-up de la conversación con una pregunta hipotética que yo siempre hago. Si ya viste alguno de los capítulos, tal vez hiciste trampa y sabes hacia dónde voy, pero es una pregunta interesante porque siempre las respuestas que he encontrado que comparten cada uno de los invitados que pasan por aquí van muy como a tal vez el momento de la vida que están viviendo o a experiencias personales que tuvieron, obviamente, porque de ahí es donde uno saca todo aquello que puedes compartir es en base a tus vivencias, tus oportunidades,
tu forma de ver el mundo, etcétera. Entonces la pregunta va por la siguiente línea. Valerie Harrington, con la que yo estoy conversando hoy día, ha vivido una serie de experiencias, cosas buenas, cosas malas, incertidumbres, fracasos, aciertos, de todo un poco. Y hay momentos que si miras atrás en tu vida, a esa Valerie más joven, seguramente tuviste momentos de mucha incertidumbre, donde hiciste una cagada en el trabajo o no sabes si tomaste la decisión correcta o se te presentó una Y en tu vida y decías, ¿para dónde voy? ¿Para aquí? ¿Para allá? Y creo que hay muchas personas que viven eso o que pueden estar viviendo eso y que nos escuchan aquí en la comunidad. Entonces, siempre me gusta dejarles diferentes perlitas de sabiduría, yo le llamo, de las personas que se llaman aquí, que se sientan aquí. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si tú pudieras hipotéticamente ir atrás al pasado, encontrarte con Valerie más joven en algún momento de mucha incertidumbre y le pudieras con la experiencia que has acumulado y con todo lo que has vivido hoy día, dejarle un consejo en ese momento a esa Valerie, ¿qué le dirías? Wow. Que no te obsesiones con los planes, creo. O sea, pensando en la Valerie de no sé hace cuánto, los planes que yo tenía para mi vida eran completamente diferentes. O sea, Ujú, la vida te va presentando oportunidades que nunca te imaginaste. ujú. em, y ahí uno ve cómo se va sintiendo, ¿no? O sea, you decide as you go, ¿no? Ahora, ¿y crees que esto se puede manifestar en una puerta cerrada que te dolió, pero que justamente te llevó hacia otro lado? Correcto, y aferrarte a un plan, ¿no? O sea, tengo que ir y entonces tengo que regresar. O tengo que ir, pero solo el internship. O, ¿no? Mm, O mm. jamás en mi vida pensé que iba a vivir en Suiza. Entonces, como que las puertas se van abriendo y en el momento hace sentido y lo vas tomando y ahí te vas. Y sí, o sea, uno tiene que tener un norte, pero los planes cambian. O sea, los Claro, puedes planes, cambiar la ruta sin perder tu correcto. norte, pero darte esa Y facilidad sabiendo que de... en verdad el plan te va a cambiar anyways, no te tienes que obsesionar tanto con, ¿no? Las fechas, los lugares, los países, los trabajos. eh, Hay que fluir, que es algo difícil para mí todavía. Espero que la de Valeria de 35 me diga que lo estaba haciendo bien. Pero sí, o sea, ir tomando lo que viene y ahí vas construyendo tu camino as you go. Ok, me gusta, me gusta. Bueno, Valerie, mil gracias por haber compartido con nosotros en Púa. A todas las personas que están escuchando y que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos aquí. Recuerda que si nos estás viendo en YouTube, puedes también cómodamente escucharnos en Spotify, cuando vas en el carro, cuando estás en la oficina, quieres escuchar una conversación, aprender de personas interesantes y curiosas que están compartiendo aquí con nosotros todas las semanas. Si estás en Spotify, puedes saltar con nosotros a YouTube, en Instagram, en todos lados nos vas a encontrar como Personal Upgrade Academy. Esto fue el episodio número 91 con Mil Valerie Harrington. gracias. Muchas gracias nuevamente. Y ustedes, señores y señoras, ya lo saben, nos vemos el próximo jueves en el mismo lugar, en el mismo canal. Hasta la próxima. Bless.